is a story you know. The legend of Camelot will live again. Academy Award winner Angelica Houston, Emmy Award winner Juliana Margulies, Academy Award nominee Joan Allen. Based on the best-selling novel by Marion Zimmer Bradley. Comes the legendary story of a kingdom and the women behind its rise and its fall. The Mists of Avalon. Hola, soy José y este es el canal de Rose Serie. En los años 80 y 90 hubo como un revival de todos los celtas gaélicos en la cultura popular. Pero sé una historia que, aunque pasen las generaciones, consigue estar siempre ahí. Ese es el mito artúrico, también conocido como materia de Bretaña. Y aunque Arturo es el protagonista indiscutido, al haber transitado por muchas reescrituras, reinterpretaciones, agregados, invenciones, su historia se fue nutriendo de muchos otros personajes. Y los lugares también se convirtieron en personajes. Eso es lo que ha pasado con Camelot y con Avalon. Casi cualquier persona de la cultura occidental puede reconocer el arquetipo de Camelot como castillo de cuento, con su mesa redonda, y a Avalon como una tierra de hadas o de seres feéricos y mágicos. Y si bien la leyenda arturiana ha acabado siendo la piedra angular de la mitificación de la Edad Media y del fantasy, curiosamente no ha sido hasta el siglo XX que los personajes mujer de estas historias han tomado mayor relevancia. Porque en la segunda mitad del siglo XX ocurrió algo fundamental en el marco de la literatura fantástica. Las mujeres empezaron a reclamar su lugar como voces culturales de peso, y para hacerlo eligieron un escenario muy concreto, el mito artúrico. Pensemos lo siguiente. La tradición del mito artúrico se estableció con la novela de caballería y el roman courtois, una literatura cortesana que quería elevar los espíritus de los nobles con las virtudes de la época, el modelo de la mesura cristiana y la idealización del amor como valor más alto, pero siempre puro y casto, donde la desviación llevaba a la tragedia. Y en medio de esas pasiones que llevan a un desenlace fatal, las voces de los personajes mujer fueron transformándose. Así Morgana se convirtió en una bruja y Guinevere en una adúltera. Pero entonces escritoras como Marion Zimmer Bradley con Las nieblas de Avalon en 1983 decidieron que era hora de hacer una revisión de este mito desde los ojos de las mujeres. Y aquí es donde entra un concepto del que ya hemos hablado en los vídeos anteriores, la fantasía como refugio, pero también en este caso como contranarración. Antes de seguir tengo que hacer una aclaración muy importante. ¿Por qué en la descripción de este vídeo no ves este libro? Y si vas a ir viendo imágenes de la serie, por dos motivos relacionados el uno con el otro. En primer lugar, porque la autora ha sido cancelada en los últimos años después de que su hija revelara públicamente que su padre abusaba de ella y su madre era cómplice de la situación. En segundo, porque aparentemente utilizaba sus ideas sobre la intimidad entre las personas como escudo para justificar esos abusos, y esas ideas están muy presentes en las novelas. Por eso no vamos a hablar de ella. La serie ha sabido eliminar o cambiar esos puntos de mayor fricción y hacer una obra mucho más madura, mejor explicada como tragedia, y para mí eso le ha dado más calidad que al texto original. Volvamos a lo nuestro. La fantasía ha sido definida a veces como una manera de pensar en cosas imposibles. Sin embargo, estas autoras, las autoras que han tomado la fantasía, la usan como terreno para hablar, como dice la teórica Rosemary Jackson, de lo no dicho o lo no visto de una cultura. Es decir, aquello que ha sido silenciado o invisibilizado. Si el realismo nos dice cómo es el mundo, la fantasía abre un espacio para explorar lo prohibido. Y durante siglos la voz femenina fue precisamente eso, lo no dicho. Por eso el Avalon que leemos en estas novelas no es solo una isla con magia, es una fantasía de aprendizaje, de autonomía y de agencia femenina. ¿Y cómo consiguen estas autoras cambiar un imaginario que llevaba siglos atando a las mujeres a conceptos como el pecado, el adulterio o el peligro del paganismo? Usan varias estrategias que la académica Charlotte Spivak resume en tres aspectos. En primer lugar, el de estereotipo, es decir, se rompen las caracterizaciones de género cerradas, tanto de estos propios personajes femeninos como de otros personajes que puedan aparecer en la historia. La segunda es el cambio de foco. La historia ya no la cuenta el caballero andante o se enfoca en él, sino la cuentan personajes como Morgana o Guinevere. Tercero, la legitimación de la agencia. Por ejemplo, en las obras de Mary Stuart, la magia se reelabora como una ingeniería de precisión. Ya no es un embrujo irracional, sino una habilidad técnica. Es
común en estas obras el uso del paganismo celta no como algo pecaminoso, sino como una forma de recuperar una conexión ancestral en la que la mujer es poderosa. Porque sí, hay mujeres poderosas en la leyenda artúrica, pero cuando lo son, también son brujas. Su poder es sinónimo de algo negativo, y por extensión, subvertir la idea negativa de la brujería para ellas ha sido cambiar la idea negativa de una mujer con poder. En las nieblas de Avalon vemos un choque constante entre la libertad que ofrece la isla para las mujeres y las nuevas estructuras que aparecen con la expansión de las creencias cristianas. La serie, como digo, es más amable y menos maniquea que la novela, que parece un chiste en ese sentido. De hecho, hay una tensión en el final de esta obra. Parece que el deseo de autonomía femenina es expulsado del mundo y queda contenido en las nieblas, como si fuera algo ya perdido. Sin embargo, Morgana tiene como una especie de epifanía al ver una estatua de la Virgen María y descubre que ella es como la diosa. Y su presencia no ha desaparecido, solo se ha transformado para poder permanecer. ¿Y qué tiene la miniserie de las nieblas de Avalon en especial que la hace tan memorable? Hay que pensar que en 2001 Internet todavía necesitaba un módem que hacía ruidos de ciencia ficción y que no había miles de series a tu disposición en cualquier momento. Entonces las apuestas de las televisiones eran muy fuertes. Y esta era una serie protagonizada por mujeres complejas. La teórica Laura Mulvey explicó que casi todo el cine que consumimos está construido bajo la male gaze, una mirada masculina que observa a la mujer como un objeto pasivo, algo que está ahí para decorar o para ser rescatado, para suscitar algo que en la teoría se conoce como la pulsión escópica, el hambre de mirar, el deseo. Las nieblas de Avalon lo que hace es un ejercicio de justicia poética. Aplica la teoría de Mulvey a la inversa y la lanza al gran consumo. ¿Cómo? Pues dejando de mirar a los caballeros de la mesa redonda como los héroes absolutos y convirtiéndolos por una vez en los personajes secundarios de la vida de ellas. Y aquí es donde entra el factor estrella, Anjelica Huston. Tener una actriz de su calibre interpretando a la Dama del Lago Vivian no fue una decisión de casting cualquiera. Huston aporta una autoridad y una gravedad que validan toda la propuesta. Su presencia en pantalla le dice al espectador: cuidado, que lo que importa aquí no es la espada Excalibur o las aventuras caballerescas, sino el linaje espiritual y el poder político de estas mujeres. Gracias a figuras como ella, la miniserie consiguió que un concepto teórico complejo se volviera algo tangible para el gran público. No necesitamos leer a Mulvey para sentir que por primera vez en Camelot las mujeres no eran el decorado, no eran las brujas tampoco, eran las arquitectas del mito. Vamos a hacer un pequeño paseo por las obras escritas por mujeres que revisan a los personajes mujeres de la leyenda artúrica, al menos los que más han perdurado en el imaginario, que son Morgana, Guinevere, Ginebra, no sé si se puede decir en YouTube Ginebra, y Vivian. No he podido leer todavía todas estas obras de las que te voy a hablar, están viniendo desde Iberlibro, pero más o menos esta es la lista. En primer lugar, la trilogía de Ginebra de Rosalind Miles, que es posiblemente la obra más completa dedicada exclusivamente a la reina. A diferencia de otras versiones donde es solamente un objeto de deseo o de traición, aquí ella es la protagonista absoluta. Se centra en su papel como reina por derecho propio y líder de su pueblo. Aunque tiene elementos místicos, está muy arraigada en las costumbres celtas y la política de las tribus. Y los títulos son Ginebra, reina del país de verano, Lanzarote, el caballero del lago y el niño de la profecía. Luego hay otra trilogía de Guinevere de Persia Woolley. Es una reconstrucción muy realista, casi sin magia. Aquí Guinevere narra su vida en primera persona. La autora recrea la vida cotidiana, la logística de los viajes a caballo, las intrigas de la corte y la presión de ser una mujer en un mundo de caudillos militares. Los títulos serían El niño de la nada o hija de la tierra, La reina de la primavera y Guinevere, el fin de un sueño. Luego viene la trilogía de Pendragon de Helen Holick, que esta es una serie que es puramente novela histórica. Aquí no hay magia, aquí no hay un Merlín como mago, sino que es un bardo / consejero, y no hay hadas. Presenta una Ginebra, una Wenifar, escrito en galés, compleja, fuerte y a veces difícil de querer, que debe navegar las guerras de Arturo o Artos contra los sajones. Es una de las versiones más crudas y realistas que existen. En I Am Morgana Le Fay de Nancy Springer, creo que es la misma que ha hecho los libros de Enola Holmes, creo. Bien. Es una novela, la de ella de I Am Morgana Le Fay, es una novela catalogada como juvenil, pero es reflexiva. Entonces se centra un poco en la infancia y la juventud de Morgana, explorando su dolor tras la muerte de su padre y cómo eso moldea su carácter. Creo que la constante de todos estos ejemplos es la necesidad de humanizar a las protagonistas, de darles sensibilidad y contexto.
Y aunque probablemente estén vistas con la perspectiva de unos valores actuales que no coinciden con los del medioevo, como al fin y al cabo no hablamos de personas reales, hasta que la evidencia científica demuestre lo contrario, son una muestra de nuestros deseos y frustraciones como género. Por eso estas autoras no escribieron simplemente una fantasía de cosas imposibles, sino que usaron el género para decir que la verdad tiene muchas caras y que ninguna historia es la única verdadera. Al final la fantasía resultó ser el mejor lugar para que aquellas que habían sido borradas de la leyenda pudieran por fin contar su propio relato. Si has llegado hasta aquí, te doy las gracias por acompañarme un video más. ¿Te gustó la leyenda artúrica? ¿Has visto la serie de las nieblas de Avalon y te gustaría comentar un poco? Comenta aquí abajo para seguir la conversación. Si te gustó el contenido, dale like y dale a la campanita para que te avise del próximo video, que será más o menos dentro de un mes. Hasta la próxima.